Ir grabando el mensaje acerca de la salvación, de cómo podemos ser salvos, cómo el misterio del Evangelio fue revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo para todo ser humano que quiera salvarse, pero es por medio del Evangelio. ¿Quiere una persona tener toda la plenitud de Dios en su vida? Tiene que ser por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como les mencioné antes, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio no es más que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vino al mundo a morir por ti y por mí, a rescatarnos, porque como les mencioné antes, todo el mundo está perdido. Pero los que agradan a Dios, los que buscan de Dios, los que le temen a Dios, esa es un grupo de personas que buscan a Dios de corazón, que tienen el Evangelio, que tienen la salvación, ya recibieron ese regalo de la vida eterna, ya recibieron ese misterio que Dios tenía antes y que fue revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a seguir leyendo en Efesios capítulo 2, capítulo 3, del verso, voy a leer el 6 en adelante. Dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Dice: y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que por medio del Evangelio venimos a ser parte de la iglesia de Cristo, por la cual Él murió, que es la iglesia de la novia de nuestro Señor Jesucristo, es la iglesia. Y la iglesia es todo aquel que ha aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario, y que ha venido y que le ha clamado y que le ha aceptado como su Señor y Salvador de sus vidas. Si no lo has hecho, yo te llamo para que lo hagas, para que lo aceptes, y déjame decirte, te va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar tu vida. Y sigue diciendo, y dice: del cual yo, dice, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Este es el apóstol Pablo hablando. De mí dice que soy el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué él dice eso? Porque él, en los comienzos de la iglesia, él perseguía a los cristianos, los mataba. En la conversión de Pablo, si no has leído, Pablo perseguía a los cristianos hasta que un día iba persiguiéndolos a camino a Damasco, y nuestro Señor se le apareció en el camino y lo dejó ciego. Y así vino Pablo a recibir al Señor y a convertirse al Evangelio, convertirse en seguidor de Cristo. Él se arrepintió de todo lo malo, y vino Dios y le dio el regalo de la vida eterna, de la salvación. Y dice:
Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo es que tú vas a saber este misterio ahora? Por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única que te va a predicar la salvación, que te va a predicar el evangelio. Otras iglesias podrán tener religión, podrán tener negocio, pero la iglesia verdadera de Cristo dice que se tiene que presentar el evangelio gratuitamente. Y sí, hay iglesias que se dedican nomás solamente a hacer otras cosas, pero déjame decirte, aquí se va a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que tu vida cambie, para que tu vida sea ahora dirigida a otro lugar, hacia arriba. Oh, sí. El evangelio le fue entregado a la iglesia y ahora la iglesia se lo revela al mundo. Por eso es que es muy necesario que toda persona busque una iglesia donde reunirse, tan siquiera los domingos, que es como nuestro Señor Jesucristo hizo en los primeros días. Él se le apareció. Cada domingo se les aparecía a los apóstoles. Después de la resurrección, Él se les aparecía cada domingo. Y así le enseñó a la iglesia que tenía que reunirse el domingo para adorar su santo nombre, para darle honor al que honor merece, y es a nuestro Señor Jesucristo. Ya en Hebreos dice que los que son hijos de Dios se congregan, se reúnen en una iglesia. Dice, no como los que no tienen costumbre de no congregarse, esos no son hijos de Dios. Por eso es que a la iglesia cristiana, es necesario buscar y congregarse. Yo los invito acá a la iglesia para que oigan el evangelio de verdad. Y sigue diciendo, dice en el verso Efesios 3:11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Estás escuchando? Dice que por medio de la fe en Él, dice, en quien es nuestro Señor Jesucristo. Tú podrás tener fe en cualquier otra cosa, en cualquier estatua, imagen o cualquier otro Dios, pero la Biblia habla del verdadero Dios, que es Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y dice que tenemos, dice ahora, esa seguridad por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo cual pido que no desmayéis, dice, por los problemas que él tenía, pero dice en el siguiente verso, dice,
Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Estás escuchando? Si tú quieres recibir riquezas en el hombre interior, necesitas a Cristo. Necesitas venir a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda trabajar en tu vida. Y dice, conforme a las riquezas de su gloria. Como dice en el principio del capítulo del libro, dice que ya hemos sido bendecidos con toda riqueza en Cristo Jesús. El cristiano lo único que necesita entender es que ya ha sido bendecido. Al venir a Cristo, ya ahora eres hijo de Dios. Como dice en Juan 1:12, que a todo aquel que viene a Él, le da el poder ahora de ser hecho hijo de Dios. Entonces venimos a entender que para que esa riqueza de Dios esté en ti y actúe en tu vida a tu favor, necesitas venir a Cristo. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis